Hola, ¿cómo están? En esta preparación de clase para cálculo integral para ingeniería agropecuaria, administración y licenciatura, en la que queremos una didáctica de la matemática con un enfoque pedagógico de habla invertida, y por eso tenemos estos videos de apoyo para que el estudiante pueda efectivamente invertir el proceso tradicional de enseñanza en el que los contenidos se presentan en clase, y así pues que efectivamente no se presenten los contenidos en clase, sino que los vea a través de estos tipos de videos, y en clase resolvamos los procesos más complejos de modelación o de aplicación de los conocimientos a problemas reales de nuestra región Caucasia para los programas de administración, licenciatura e ingeniería agropecuaria. Entonces, acá estamos hablando de las aplicaciones eh, al lanzamiento vertical. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un problema, aquí tenemos uno, este de acá, el problema del cuerpo que cae. Entonces dice que cerca de la superficie de la Tierra, la aceleración a la que cae un objeto debido a la gravedad es de 32 pies por segundo, es decir, pies por segundo cuadrado, siempre y cuando la resistencia del aire se pueda despreciar. Esa aceleración de la gravedad es negativa, entonces en realidad debemos de ponerle menos 32 pies por segundo cuadrado. Si un objeto se lanza directamente hacia arriba desde una altura inicial de 1000 pies a una velocidad de 50 pies por segundo, lo que nos piden es encuentre la velocidad de la altura 4 segundos después. Entonces estos problemas de lanzamiento vertical y caída libre, estos problemas son para la clase de aplicaciones del concepto de antiderivada. Entonces miren que aquí está el símbolo de antiderivada, está S elegante, de antiderivada o integración indefinida o antidiferenciación. Y son tres los elementos claves en este tema, tres elementos claves. Para la clase de lanzamiento vertical, vamos a poner aquí y los tres elementos claves para ella. Entonces, para esta clase, el primer elemento clave, aquí le ponemos elementos clave para la aplicación de la integral indefinida a la caída de los cuerpos. Para la aplicación de la integral indefinida para la caída de los cuerpos. Y esos tres son, el primero, el hallazgo de Galileo y por ende también ratificado por Newton, de que los cuerpos caen a una aceleración constante de 32 pies sobre segundo cuadrado. Entonces, ese es el primer hallazgo, entonces lo ponemos así, que esa aceleración de la gravedad es menos 32. Ese es el primer hallazgo importante, en pies por segundo cuadrado. Y el segundo es que esa aceleración es la derivada de la velocidad, es decir, que gracias a Newton esa aceleración la podemos interpretar como la derivada de una función. Entonces el otro es que esa aceleración G es la derivada, escribimos frac, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ese es el segundo hallazgo, el más importante. Y el tercero es que la altura de un cuerpo cuando cae, que es función del tiempo, pues la derivada de esa altura es la velocidad. Entonces que el otro hallazgo importante es que entonces ponemos frac, la derivada de la altura o de y, a veces la notamos con y, con respecto al tiempo. Esa derivada de la altura con respecto al tiempo es la velocidad con la que cae el cuerpo. V igual a V de t. V de t. Entonces que el primero es un hallazgo importantísimo, de que la tasa de cambio de la velocidad cuando los cuerpos caen sobre la superficie terrestre, esa tasa de cambio es constante, igual a menos 32. Ese es el primer hallazgo. El segundo es que esa tasa de cambio
eh, esa tasa de cambio, esa aceleración constante es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, Newton nos vinculó un concepto, él creó el concepto de derivada y al definirlo, la derivada como una razón de cambio o tasa de cambio, es que podemos decir que efectivamente la tasa de cambio de la velocidad es una derivada, que la tasa de cambio de la velocidad es una derivada. Es así, es que podemos decir tasa de cambio es derivada, y por eso es que del primer hallazgo, en esta caída de los cuerpos, del primer hallazgo de que la aceleración sea menos 32, sea constante, y del segundo de que la derivada de la velocidad sea el tiempo, pues tenemos de que si queremos la velocidad, pues tenemos la derivada, y esa derivada de la velocidad, la derivada de ella, esa derivada de la velocidad la tenemos como menos 32, y si queremos la velocidad, pues la integramos. Entonces, integrar es para, a partir de la derivada, obtener la función. Entonces, si tengo la derivada de la velocidad, quiero la función velocidad, pues integro a esa derivada, es decir, integro a menos 32. Entonces decimos acá, entonces, que ya en clase siempre esa velocidad va a ser la integral, que es las INT, la integral de menos 32. La integral de menos 32 con respecto al tiempo es la velocidad. Y integrar una constante siempre te va a dar una función lineal. Entonces ya sí vas a ver siempre que la velocidad en la superficie terrestre es una función lineal. Es una función lineal. Entonces, de donde inferimos que la velocidad de los cuerpos que caen es lineal, es siempre lineal. Eso es un hecho importante. Eso es lo que queremos aprender en cálculo y física, que esa relación es lineal. Recuerden que el que sea lineal quiere decir que un fenómeno, su velocidad de cambio es constante. Y lo otro es, en estos ejercicios, es que la altura va a ser la integral INT. Entonces va que es la INT para el símbolo de integral, va que es la INT, la integral de la velocidad es la altura. La integral de la velocidad es la altura con respecto al tiempo, escribimos dt. Entonces, que tenemos dos cositas que utilizamos. Para hallar la velocidad, integramos a menos 32. Y para hallar la altura, le ponemos doble símbolo de dólar. Y para hallar la altura, integramos a la velocidad. Entonces, para hallar la velocidad, integramos a menos 32, a la aceleración. Y para hallar la altura, integramos a la velocidad. Esto acá también se puede poner, que eso integrar a menos 32 es decir que lo que está es integrando a la aceleración de la gravedad a menos 32. Entonces pongámosle menos g como para siempre recordar que eso es negativo, y está integrando con respecto al tiempo. Aquí le ponemos el igual, aquí le ponemos un slash espacio para que me deje un espaciocito, y miren cómo nos queda ya. Nos queda efectivamente que la velocidad es la integral de la aceleración, es decir, la integral de menos 32. Esa es la función velocidad. Y que la altura es la integral de la velocidad. Eso es lo que debemos de utilizar en estos problemas de caída de los cuerpos. Entonces ahora sí vamos al ejemplo ilustrativo. Un ejemplo ilustrativo. Entonces aquí le decimos, bueno, pues el ejemplo ilustrativo es este. Un cuerpo que cae, entonces aquí sobre la superficie terrestre. Entonces ese ejemplo es el ejemplo 3 del Purcell. Problema de un cuerpo que cae, doble espacio, enter para cambio de línea, y dice que cerca de la superficie de la Tierra, la aceleración a la que cae un objeto debida a la gravedad, a la atracción gravitatoria,
es de, pongámosle aquí de una vez, menos 32 pies por segundo cuadrado, siempre y cuando la resistencia del aire se pueda despreciar. Entonces en esta parte estamos despreciando esa resistencia con el aire, doble espacio enter, y aquí, si el objeto se lanza directamente hacia arriba, entonces ya el lanzamiento vertical, desde una altura de 1000 pies, entonces lo que le piden es a una velocidad de 50 pies por segundo, encuentre la velocidad y la altura 4 segundos después. Entonces aquí ya ponemos el grafiquito. Entonces aquí ese grafiquito, ¿cómo se pone? Pues admiración, corchete, paréntesis, corchete para figura, el mensaje para el lector, figura del lanzamiento vertical que nos están mencionando, y aquí ponen la URL asociada entre paréntesis a él para que quede un hipervínculo implícito. Entonces esa figura la tomamos aquí con impresión de pantalla, señalamos la figura, la rodeamos con un rectángulo, aquí le tomamos la foto y nos vamos y guardamos esta foto, le decimos guardar como. Esa es la figura 2 del capítulo 3 de Purcell. Entonces aquí nos vamos a documentos, docencia, cálculo, referentes, Purcell. Y bueno, pues a mí me gustaría, vamos a ponerle como de acá, guardar como, documentos, docencia, cálculo, referentes. Bueno, pues aquí referentes vamos a irnos mejor a cálculo, imágenes, las imágenes, porque vamos a guardar las imágenes. Y de los libros que estamos leyendo, de pronto los podemos dejar así, los que tienen que ver con derivada, este que tiene que ver con integral, y dice aplicaciones de la integral indefinida, es este. Entonces aquí vamos a guardar este. Entonces este se llama figura 2 de Purcell, figura 3-2, porque es el capítulo 3, que es sobre lanzamiento vertical. Lanzamiento vertical. ¿Y de qué libro? De Purcell. De Purcell. Entonces, ¿de qué capítulo? ¿Qué número de figura? ¿Qué trata? Y de qué autor. De Purcell, y lo guardamos. Y cuando le damos aquí en actualizar en la red social GitHub, esta actualización, esta figura de lanzamiento vertical, pues entonces aquí ya le podemos, él nos va a asignar una URL a esta imagen. ¿Y cómo la obtenemos? Pues nos vamos efectivamente a cálculo, a imágenes, las imágenes asociadas a este repositorio de didáctica del cálculo, y nos vamos para en este caso las imágenes a través de la integral, aplicaciones de la integral, y aquí mire que aparece la figura 3-2, esa le pones copiar enlace, y ya aquí ya le pones esa URL en el cuaderno, y mire que cuando le das aquí ya él te trae ese lanzamiento vertical, en el que, como se hizo desde una altura de 1000 pies, pues ese cuerpo va a subir hasta que su velocidad se hace 0 y alcanza la altura máxima, y luego va a volver a bajar hasta tocar el suelo. Eso va a ser lo que va a pasar. Entonces respondemos a la pregunta. Bueno, nos dicen, si se lanza ese objeto pues desde esa altura y a esa velocidad inicial de 50 pies por segundo, encuentra la velocidad y la altura 4 segundos después. Entonces aquí le ponemos solución, solución. Entonces uno empieza otra vez, bueno, pues ya sabe que le dijeron que necesita, como preguntaron velocidad, necesita la función velocidad, b igual a b de t, y siempre vamos a escribir b de t para hacer explícito que la velocidad en este caso es función del tiempo, y que acorde que la integral de ¿cómo obtengo la velocidad? Integrando a la aceleración. Entonces integrando a la aceleración de la gravedad, que es menos g, con respecto al tiempo.
y eso es integral de menos 32 con respecto al tiempo, y esa integral de una constante es menos 32 por t, es menos 32 por t más la primera constante que nos resulta al integrar aquí. Eso es lo que completa la función lineal. Mire, una función porque tiene la forma mx más b, donde la variable independiente se está denotando no con x sino con t. Entonces le confirma que es una función lineal. Y aquí vamos a ver que siempre este C1 es la velocidad inicial, o sea, la velocidad inicial, que en este caso es 50 pies por segundo. ¿Y por qué te lo voy a decir? Para que lo hagas más rápido. Entonces vas a ver que siempre en general te va a quedar velocidad igual a, en lanzamiento vertical, a menos 32 t más la velocidad inicial. Entonces vamos a poner más b, vamos a ponerle b sub 0, velocidad inicial, o con i, a mis estudiantes les gusta con i, o b sub 0 como les gusta en la literatura, b sub 0 o así. Entonces siempre va a quedar así. En definitiva, entonces lo que nos va a quedar es control C, control V, es que la función de velocidad va a quedar como b sub 0 nos dio 50, y la ponemos positiva es porque lo lanzaron hacia arriba, entonces esa velocidad va a ser positiva, de 50 pies por segundo. Entonces así. ¿Y cómo la encuentras? Sin simplemente asumir que la constante siempre va a ser la velocidad inicial. En la función velocidad, pues simplemente sustituye la condición inicial. Entonces puedes comprobar esto sustituyendo la condición inicial. La condición inicial, ¿cuál es? En este caso, en cuanto a velocidad y tiempo, pues que cuando t vale 0, cuando inició el movimiento, la velocidad era 50. La velocidad es 50. Entonces uno escribe es cuando t igual a 0. Cuando t es igual a 0, la velocidad es 50. Entonces al sustituirlo te queda efectivamente esta velocidad ya. Después de que la tienes, vamos de una vez a responder a la pregunta. Le dicen, bueno, pues en cuanto a la velocidad, nos dicen, pues encuentre la velocidad y la altura 4 segundos después. Entonces, si quieres la velocidad 4 segundos después, entonces escribes en esta línea markdown. Entonces, la velocidad 4 segundos después se halla en la función b de t sustituyendo t por 4. Entonces, esa velocidad es b de 4. Se escribe b de 4. Entonces, b de 4 es la velocidad de los 4 segundos. Eso quiere decir que es menos 32 por 4. O sea, estamos sustituyendo t por 4. Por 4. Más 50. Más 50. Y así en una línea de código haces el cálculo de una vez. Y dices, bueno, pues es que menos 32 por 4. Aquí vienen las grandes ventajas de un cuaderno. Más 50. Eso te da... te dice, pues eso da... aquí nos pone el virtual environment. Y nos dice que eso da menos 78. Es decir, que a los 4 segundos viene cayendo el objeto. Viene cayendo ese objeto que tiró esa pelota. Entonces aquí pones, entonces en esa línea concluyes el resultado así. Entonces, coma, la velocidad a los 4 segundos de haber sido lanzado el objeto es de menos 78 pies por segundo. Pies por segundo. Lo que indica que a los 4 segundos ya venía el cayendo. Lo que indica que a los 4 segundos la pelota o el objeto ya venía
cayendo, ya no estaba ascendiendo sino cayendo. Recuerden que la velocidad, el signo de la velocidad nos indica el sentido de movimiento. Signo negativo, sentido de movimiento hacia abajo. Signo positivo, sentido de movimiento hacia arriba. Y ya le ponen más líneas para seguir. Ahora sí, hallemos la altura a los 4 segundos. Entonces, para la función de altura, recuerde que la altura es la integral de la velocidad. Con respecto al tiempo, y que esa velocidad le dio menos 32t más 50. Entonces es integrar a, pone paréntesis, menos 32 por t más 50, y después del paréntesis pone con respecto a quién va a integrar, y esa integral entonces la calcula. Y recuerden que la integral de menos 32 por t, por reglas, es que sale el menos 32. Entonces aquí la altura me queda que sale el menos 32 por linealidad. Entonces que cuando integro una constante por una función, en este caso menos 32 por t, eso es menos 32 por la integral de t. Por la integral de t con respecto a t. Y la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces la integral de menos 32t más 50 es la integral de menos 32t más la integral de 50. Entonces más la integral de 50 con respecto a t. Y ya miren que entonces nos quedaría menos 32 y la integral de t es t2 sobre 2. Entonces me queda menos 32 left paréntesis right paréntesis, y escribes aquí t2 sobre 2, que es la integral de t. Integral de t es t a la 2. Siempre nos queda cortico el cuadrado, porque en este computador escribes el acento circunflejo, espacio, para que aparezca, y luego escribes las llaves de delimitación en LaTeX para el exponente. Entonces escribes t2 sobre 2. Entonces así nos quedó la integral de t, falta más la integral de 50, que es 50t, más la segunda constante de integración. Entonces así ya integramos, y ahora nos falta la constante. Entonces, ¿y cómo hallamos la constante? Sustituyendo la condición inicial, que cuando t vale 0 la altura era 1000. Entonces sustituye la condición inicial para determinar la constante de integración C2 que acaba de obtener. La constante de integración C2 que acaba de obtener, C sub 2. Entonces, mira que si sustituyes que cuando t vale 0, aquí confirmamos, vemos donde nos falló el LaTeX, por eso nos puso ese rojo, es h menos 32 por integral de t, entonces ahí no hay ningún problema, más int de 50 de t, menos 32 left, y aquí right, pues right es rig ht. Entonces copiamos bien right para poder que nos entienda bien las cosas. Y mire que en definitiva entonces si en esta función de altura sustituyes que cuando t vale 0 h es 50, mira que vas a obtener que C2 es 50. Entonces que casi siempre las constantes van a ser la velocidad inicial y la altura inicial en cada caso respectivamente. Entonces así la función de altura, mira que me va a quedar h como función de altura o función del tiempo. Entonces escribimos h de t va a ser igual entonces simplificarse, esto me queda menos 32 dividido 2, que me da menos 16 t a la espacio 2 menos 16 t2 más 50 por t, si lo ponemos sin espacio, y la altura inicial que era 1000. Entonces siempre las constantes van a ser
la velocidad inicial ahorita y ahora la altura inicial. De las constantes siempre van a ser la velocidad inicial o la altura inicial. Y aquí lo ponemos dos líneas más al cuaderno. Así ya tenemos la función de altura, y cuando tienes la función de altura y quieres la altura a los 4 segundos, entonces hallas h de 4. Entonces hallas h de 4. Ahí h de 4, entonces es menos 16t por 4, menos 16 por 4 a la 2. Entonces es menos 16 por 4 a la 2 más 50 por 4 más 1000. Bien, entonces aquí ya nos quedó ese, y ese cálculo lo hacemos en una línea de código. Entonces uno dice, bueno, pues menos 16 por 4 al cuadrado, recuerden que en Python al cuadrado es doble asterisco, más 50 por 4, recuerden que multiplicar en Python es asterisco, más 1000, y aquí viene lo que les decía, una de las grandes ventajas de estos cuadernos es que sigues el proceso de solución en lenguaje LaTeX para las expresiones matemáticas, y los cálculos no tienes que ir a buscar tu calculadora, sino en el mismo cuaderno, para poder que puedas después revisar todo el proceso con los cálculos y todo. Entonces eso le ayuda mucho a las personas a poder corregir los procesos y poder leer paso a paso los procesos. Entonces aquí nos quedaría, efectuamos y nos dice, pues eso va a dar 944, es decir que a los 4 segundos la altura va a ser de 944 pies. Entonces concluimos, entonces por lo tanto después de 4 segundos, después de 4 segundos, la altura del cuerpo es de 944 pies, es decir, él a los 4 segundos ya está a menos altura que la altura desde donde fue lanzado. Esas son inferencias que usted saca. Entonces, siempre que termines un proceso tienes que escribir la parte verbal en la que respondes a la pregunta y la dejas completa. Y la velocidad a los 4 segundos nos dio menos 78. Y la velocidad a los 4 segundos fue de menos 78 pies sobre segundo al cuadrado. Pies sobre segundo, ¿cierto? Porque una velocidad es en longitud sobre tiempo, no sobre tiempo al cuadrado. Pies sobre segundo. Entonces aquí le pones el punto, y ya con eso la conclusión tiene la respuesta a todo lo que se preguntó, que a los 4 segundos a qué altura estaba y a qué velocidad llevaba. Entonces así ya tienes todo muy completico, y entonces siempre me haces la tarea en el cuaderno de los ejercicios que te asigne y me los entregas en Cuaderno Júpiter con el video asociado. Muchas gracias.